Listo. Bueno, vamos a empezar el en vivo. Esperemos a que se conecten. Se van conectando. ¿Cómo están? Creo que no se está Hola, escuchando. hola, saludos. Habla, habla. Bueno, estamos esperando que se conecten. Ya van casi 100 personas, súper. Bueno, aquí ya están viendo preguntas, pero no, las preguntas que se van a responder son las que ya hicieron desde ayer. Desde ayer están haciendo preguntas. Hay muchas preguntas. Las reunimos en unas. Cogimos las preguntas e hicimos como una síntesis de todo eso para responder preguntas más concretas. Entonces vamos a invitar a la doctora Rocío. Estamos invitando a la doctora Rocío que se conecte. A ver, doctora Rocío. Hola. Empezamos por la primera que preguntó. A ver, la doctora Rocío que no se conecta. Rochi. ¿Ya? Hola. Dame un minuto. Ya, hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, a los que no la conocen, ella es la doctora Rocío, amiga, colega, compañera de trabajo. Con Un ella es nuestra gustazo. invitada de Gracias por hoy. la Vamos a invitación. responder preguntas. Se van a responder preguntas que ya nos hicieron desde el día de ayer. Las recopilamos todas. Vamos a hacer lo más importante. Las preguntas de precio y eso no se responden porque cada precio va de acuerdo a cada valoración, a una valoración personalizada. Entonces empecemos. ¿Se puede trabajar abdominoplastia y hacer marcación abdominal? Rochi, empieza tú. Bueno, Nos preguntan si se puede hacer la marcación abdominal en la abdominoplastia. pues mira, nosotros lo que hacemos, se puede definir el abdomen, pero teniendo en cuenta que la abdominoplastia es una cirugía mayor donde nosotros manejamos colgajos abdominales y donde la circulación se debe preservar, que es la prioridad número uno para garantizar pues, la vitalidad del colgajo que nosotros vamos a organizar en la paciente o en el paciente. Entonces, decir que hagamos una marcación como tal podría ser viable siempre y cuando la circulación y el tamaño del colgajo lo permitiese, ¿no? A veces se puede hacer, otras veces no. Sí se busca que lograr el objetivo final, que es corregir y reconstruir ese abdomen que ha tenido una gran flacidez. Exacto. En la abdominoplastia hay un área que no se debe hacer lipo, que es el área central del abdomen, porque por ahí vienen unas arterias que tenemos que respetar. Entonces, es importante que el paciente llegue con ese panículo adiposo no tan grueso. Si llega muy grueso, pues va a quedar una marcación muy ficticia. Sí, lo ideal siempre es que el paciente llegue lo más delgado posible. Entonces, pero que Exactamente. se puede, se puede. Bueno, empezamos Sí, por aquí. mientras el colgajo lo permita, lo que dice el doctor Jaime es cierto. O sea, nosotros mientras tengamos un colgajo que sea mucho más amigable para trabajar, vamos a tener unos mejores resultados y podríamos lograrlo. Listo, empecemos en orden. Aquí vamos con Juliana Henao que pregunta que si se cobra adicional por un J-Plasma. Obvio que sí, Juliana. El J-Plasma es una tecnología nueva. Las tecnologías médicas son costosas y si es nueva, pues es más costosa.
tiene un aparatico que es un consumible que solo sirve para una paciente y es costoso, entonces sí, sí tiene un valor adicional. Además que el tiempo que lleva hacer el J-Plasma es más tiempo, entonces el tiempo cuesta. Sí tiene un valor adicional. El J-Plasma, pues, para los que no saben, es una tecnología nueva que se usa para tensar la piel, para ayudar a que pegue. Eso produce una quemadura controlada en el interior del paciente que hace que las fibras se contraigan internamente y la piel se adhiera más. Bueno, ¿al cuánto tiempo se puede ver los resultados finales de una lipectomía, Rochi? Mira, estamos hablando de que una lipectomía podemos ver cambios, pues obviamente en el mismo proceso quirúrgico, en el mismo evento quirúrgico, por lo que nosotros procuramos siempre hacer un registro fotográfico intraoperatorio, de tal manera que el proceso inflamatorio que se va a venir después en la recuperación del paciente no va a permitir ver los cambios que el paciente piensa que puede tener inmediatamente. Nosotros tenemos que tener un proceso de desinflamación. El proceso de una lipectomía estamos hablando que inicia desde el mismo momento quirúrgico y está empezando a recuperarse después del tercer mes, más o menos, cuarto mes. ¿Cuándo podemos decir que tenemos un resultado final? Casi que después del noveno mes hasta el año. Entonces es un proceso largo del cual el paciente y la paciente deben estar muy conscientes y muy preparados Paciente más que para todo. estar viendo un proceso lento, muy lento, pero a la vez, pues obviamente con el objetivo final que se logra así, pero esto lleva su tiempo. Exacto. Yo siempre le digo al paciente que va a ver su resultado casi real, prácticamente el 80% del resultado lo va a ver entre el tercer a cuarto mes. Para toda Sí, cirugía plástica van a ver un cambio casi real, más o menos después del tercer mes. Todo va a depender de cómo llegue el paciente, lo, qué tanto se trabaje, qué tanto se inflame, cómo asuma el paciente su cirugía. Eso es importantísimo y yo lo he visto mucho en los últimos años. He estado analizando la parte psicológica con la que el paciente se toma su cirugía. Hay pacientes que van con felicidad, saben que les va a doler y cuando asumen su proceso con felicidad se recuperan así, rapidísimo. Cuando el paciente se queja, se empieza a arrepentir por el dolor, por todo esto, es cuando el paciente se deprime, entra en un proceso inflamatorio fuertísimo, fuertísimo, que es muy difícil de controlar. Entonces, es importante cuánto saquemos, cuánto se trabajó en la cirugía y sobre todo la parte anímica del paciente, la parte psicológica, juega un rol así es. importantísimo. Así es, de hecho nosotros por eso somos muy insistentes en que el paciente o la paciente lleguen muy preparados a su cirugía y sobre Psicológicamente todo que preparados. escuchen lo que nosotros les estamos diciendo. Si uno le dice al paciente cuando lo valora, ya sea virtual o presencial, que debe perder tantos kilos de peso para llegar en las mejores condiciones a la cirugía, es porque nosotros estamos buscando que ese proceso, que la cirugía en sí sea mucho más amigable, que se logren los objetivos que nosotros estamos trazando en el momento de la marcación, pero que también nos evitemos la cantidad de complicaciones que se presentan en un paciente que no llega listo a la cirugía, no tanto a nivel corporal, sino también a nivel anímico, como dice Anímico, Jaime, eso es porque importantísimo. nosotros en estos momentos estamos viendo y hemos visto casos de pacientes que su posoperatorio es mucho más tortuoso cuando no tienen en su mentalidad la preparación clara de qué es ese evento quirúrgico. Y sí es claro también que hay pacientes que definitivamente tengan el criterio clínico y anatómico, pero no tienen el criterio psicológico. Entonces son pacientes que definitivamente no se deben operar. Exacto. Si tú crees que la cirugía es algo sencillo y que vas a salir fácil y sin dolor, no te operes, porque te vas a llevar una sorpresa. Es un proceso que duele. Yo digo al paciente que debe asumir el cambio, todo cambio duele, y deben asumir esto con responsabilidad psicológica. ¿Listo? Pregunta Sí. una paciente, si tengo una operación en hernia umbilical y ventral y me han dejado la malla, ¿podría hacerme una lipo? No. No te puedes hacer la lipo, por lo menos no en el área que tienes la malla. La malla es una malla como plástica, hagan de cuenta como una angeo un poquito más sofisticada que un angeo.
y esa malla se adhiere a los tejidos, se mete en la grasa, y si uno va a trabajar en la grasa y se encuentra esa malla, pues lo que va a hacer ahí es un desastre. Entonces, no, si tienes malla, Exacto. no te operamos, por lo menos no en el área en la que está la malla abdominal. Bueno, preguntan qué tan dolorosa es la recuperación de una lipomarcación. Dolorosísimo. Los masajes son súper dolorosos. Eso sí, Sí, psicológicamente hayan preparados para sufrir. Entonces duele. es, es cierto que si hay herramientas, ¿no? Hay herramientas para de pronto que esa experiencia sea más llevadera como una bomba de analgesia, es una posibilidad buena para los pacientes o las pacientes que tienen un umbral de dolor bajo, pero que duele, duele. Obviamente todo pasa y son experiencias que luego se olvidan al ver sus resultados, pero que tiene dolor, sí. Bueno, pregunta Marcela Jurado, ¿por qué se dan las quemaduras en la lipoescultura? ¿Son normales o es un error médico? Bueno, lo que pasa es que, a ver, las quemaduras están muy relacionadas, pues obviamente se relacionan con la fricción de la cánula en el momento en que uno está haciendo la lipoaspiración. También están relacionadas mucho con las características del tejido del paciente, la sensibilidad que tiene, la calidad de la piel que maneja el paciente. Hay pacientes que tienen pieles muy delgadas, fuera de eso con poco colágeno, con poca elastina, que así usted haga una buena técnica quirúrgica, eso puede pasar. Y forma parte de los riesgos intraoperatorios y posoperatorios de un paciente. Yo no pensaría que fuera una mala técnica quirúrgica, pensaría más que es una consecuencia del resultado de un tejido que de pronto, en el momento en que uno opera, no va a ver que va a reaccionar de esa forma. Exacto. Entonces es importante también tener eso en cuenta. ¿Que se puede solucionar? Sí, que hay herramientas para que eso pueda mejorarse, sí, pero que uno le pueda garantizar a un paciente el 100% que no pueda tener una quemadura por fricción, es difícil poderlo predecir. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Eso las complicaciones puede tenerla cualquier cirujano y en cualquier paciente. Uno nunca va con la intención de dañar, pero a veces algunas pieles son muy frágiles y puede suceder eso. Lo importante es estar siempre pendiente de la recuperación y de la reconstrucción del paciente. ¿Listo? Bueno, aquí hay una pregunta que me han hecho mucho, que si hablara de la lipectomía inversa. Bueno, la lipectomía inversa es un procedimiento en el que la herida no va en el pubis, sino que va por debajo de los senos. Yo lo recomiendo mucho en pacientes cuya flacidez abdominal está sobre el ombligo, o sea que ese ombligo está triste con esa piel que le cae encima, pero la piel abajo está bien, esas pacientes son ideales, e idealmente en pacientes que tengan una mastopexia o tengan eh, heridas debajo de los senos, esa herida va a quedar en la misma parte de la mastopexia. Queda muy bien dependiendo, o sea, eso se indica según el paciente, no es que todas sean candidatas a la lipectomía inversa. Me gusta mucho esa técnica, me gusta mucho la recuperación de esa técnica, pero no aplica para todas las pacientes. De acuerdo. Preguntaba a una paciente ayer y hoy también la vi preguntando que si es normal tener un hoyuelo en el glúteo después de haberse lipoinyectado hace pocos días. Eso no lo podemos saber, no sabemos cómo estabas antes, no sabemos qué te hicieron. ¿Sí? Ahí pueden aparecer algunas deformidades en el glúteo después de lipoinyectarse, días después, porque hay inflamación, esa grasita todavía no se ha acomodado. Entonces, yo diría al paciente que no se preocupe por nada, más o menos hasta el segundo o tercer mes, donde ya se deben estar viendo lo que va a quedar realmente. Rochi, me dice cuántas lipos se puede someter una persona. Bueno, lo que pasa es que no estamos hablando de cuántas lipos, la idea es que sea una sola, La idea es que sea ¿no? una sola en Es la vida. que el objetivo de una lipo, yo siempre le digo a los pacientes y los pacientes que la lipoescultura es el punto de inicio de un cambio de vida, no es el resultado ni el objetivo final ni la meta final, es el inicio, el punto de partida de un cambio de vida. Entonces, ¿qué sucede? Hay pacientes que piensan que se hacen una lipo, resolvieron, pero no cambian su estilo de vida, siguen con sus mismos hábitos alimenticios,
no hacen deporte, no tienen una alimentación balanceada. Entonces, la grasa que se sacó, pero el organismo tiene memoria. Y si usted le va a poner una carga calórica igual o mayor que la que tenía antes de su lipoescultura, pues sencillamente el organismo va a buscar almacenarla donde quepa. ¿Y dónde cabe? Cabe en la cara, en la papada, en los brazos, en las piernas, en los glúteos, que almacena más. Entonces son esas pacientes que si bien tienen una forma, porque ya están operadas, son pacientes pues con una dismorfia, por decir algo, una estética en su cuerpo porque se engorda parejo como las boteritos, ¿sí? Como las pinturas de Botero, que son muy lindas, pero no se sienten felices. Entonces usted podría decir, no, yo hago otra y yo hago otra, pero el objetivo es hacer solo una, Una. Yo solo una. cuando era Con muchacho me una es acuerdo que suficiente. escuchaba a mis primas, a mi amiga, no, yo me opero y me engordo y voy y me opero. Esa es una mentalidad que tenemos que cambiar. La lipo debe ser solo una vez en la vida. Tienen que tener en cuenta que todo proceso de agresión al cuerpo produce una cicatrización. Y ustedes internamente van a cicatrizar. Sí, ustedes puede que no vean esas cicatrices, pero las cicatrices quedan ahí envolviendo la poca grasa que nos queda. Ya cuando uno mete la cánula otra vez para una segunda o tercera o cuarta lipo, cada vez va a encontrar más cicatrización que no deja que la cánula deslice bien y que no deja hacer un buen trabajo. Entonces, si la primera lipo te quedó bien hecha, quédate así, olvídate de hacerte una segunda lipo, porque la segunda lipo seguro no va a ser tan exitosa como la primera vez. Entonces, yo le Exacto. una vez en la vida, a cuidarse, a cambiar el chip. Bueno, ¿qué precio? No, de los precios no. Hay diferentes tipos de marcación abdominal, pregunta un paciente, que si hay diferentes tipos de marcación abdominal. Pues Pues nada más, mira, sigue, bueno, sigue, pues Jaime. yo diría que hay dos, diría yo. ¿Sí? Que es la marcación femenina, en la que hacemos simplemente las lineecitas, la línea media y los laterales. Eh, y la marcación que hacemos en hombres. La marcación en hombres, pues se hacen ya los cuadritos. No me gusta mucho hacerla en mujeres, porque no, pues quedan muy masculinas. Lo que tiene que tener en cuenta el paciente, muchos pacientes creen que nosotros le hacemos algo al músculo, y no. Lo que hacemos en la lipomarcación es hacer una marcación en un tallado de la grasa para que se vea como más, más volumen en unas áreas que en otras. Y esa marcación queda para siempre. Hay que cuidarse porque si ustedes engordan, van a engordar con la marcación y eso es terriblemente asqueroso. Así es. Y dicen las pacientes que viven en el extranjero, ¿cuánto tiempo me debo quedar en un país para recuperación de lipotransferencia? Pues mira, lo que pasa es que si es lipomarcación con transferencia, usualmente nosotros tenemos que tener en cuenta es el tiempo de estancia prequirúrgico, posquirúrgico y cómo evoluciona. Yo siempre en los pacientes extranjeros, más que los seguimientos van a ser virtuales, yo les sugiero que por lo menos se queden entre 15 21 días, ojalá 21 días. Ellos deben hacer un reposo, deben hacer una nivelación de presiones barométricas por lo menos 72 horas a partir de que lleguen para poder evitar los riesgos de embolismo pulmonar, tromboembolismo que se presentan en este tipo de pacientes con viajes largos. Después de ahí, hacer el conocimiento del paciente, la valoración, eso tiene su tiempo. Y aparte de eso, el elemento quirúrgico, mirar, pues obviamente uno lo que espera es que le vaya muy bien y que ese paciente no tenga ningún tipo de complicación. Pero en el momento en que sangre, que tenga anemia por el sangrado, porque cada paciente es diferente, hay pacientes que tienen un comportamiento quirúrgico excelente con un sangrado mínimo, pero hay pacientes que por su misma idiosincrasia, a pesar de que se preparen, a veces se preparan, pero no completamente como uno quisiera, y son pacientes que pueden requerir más cuidado. Entonces yo siempre les digo que vengan con un tiempo, aunque sea de 21 días, para nosotros poder tener el 21 días tiempo sería ideal, necesario pero así el mínimo, yo les ideal, digo por lo ideal, menos 21 15, días. que es también lo que nos exige la aeronáutica civil aquí en Colombia. El paciente no puede viajar antes de los 15 días de haberse operado porque representa un riesgo. Y si son viajes al extranjero, pues van a ser vuelos largos que van a aumentar más los riesgos de tromboembolismo, por ejemplo.
Entonces lo ideal es que estés más de 15 días si es para una lipo y tener consciente que tienes que buscar un masajista en tu país para que te saque los líquidos después, porque a los 15 días posiblemente todavía no vas a estar seca de líquidos. Entonces, Exactamente. y que cada paciente es diferente. Los pacientes que son flaquitas se recuperan así y a los 7 días están como si nada. Si estás gordita, te sacamos mucha grasa, pues perdiste más sangre y la recuperación va a ser más lenta y más tortuosa. Bueno, ¿pueden arreglarse las hernias en medio de una lipectomía? Sí, nosotros de hecho lo hemos realizado, o sea, si las hernias, igual la pared abdominal se va a levantar piel, un colgajo grande, y pues Ya. obviamente estamos en el escenario, lo primero que hacemos es eso, ¿no? Corregir la hernia, y ya después sí continuamos el procedimiento normal como se viene planteando o como se ha planteado en esta paciente, sí se puede hacer. Listo. ¿Hacen cirugías en paquetes? Es decir, quiero varias, hay un descuento. Te admiro, dice Yesenia 10. Sí, claro, o sea, se hacen paquetes. Sí, tienen que tener en cuenta que no podemos hacer paquetes grandotes ni combinar cirugías grandes juntas porque están prohibidas por la ley, porque está comprobado pues, que los combos grandes son los que más riesgo tienen de complicarse. Y las aseguradoras que nos cubren los procedimientos quirúrgicos no van a cubrir una cirugía en la que se hizo paquetes grandes unos combos grandes de cirugía. Entonces se hacen, sí, pero pues se adaptan al paciente y a la normativa del país. ¿Cuántos días debe esperar para viajar después de una lipo? Bueno, esa ya la respondimos. Preguntan si solo opero en Cali o viajas a otras ciudades. No, solo opero en Cali. Pronto les tendré una sorpresa. Después se las contaré. Pero solo opero en Cali, solo opero en la clínica Orban, que es donde es mi casa y es donde juego bien y se trabaja delicioso y la atención es incomparable. Excelente. No hay una clínica mejor donde se van a sentir mejor atendidas que en Orban. De acuerdo. ¿Cuánto cuesta la valoración? La valoración, bueno, ¿cuánto cuesta la valoración? Actualmente estamos manejando valoraciones virtuales y presenciales. Las virtuales no las estamos cobrando, el precio lo asumimos, los costos los asumimos nosotros. Las valoraciones presenciales sí se están cobrando. Yo le recomiendo primero al paciente hacer una virtual para confirmar que las fechas del cirujano le coincidan con las que ella quiere hacerse la cirugía, que sí se puede hacer la cirugía y que no se pongan a pagar una consulta en la que al final no va a poder resolver nada y esa platita se perdió. Les recomiendo hacer primero la valoración virtual, que no tiene costo nomás. Sí, primero la virtual. ¿Cuántas bombas para evitar el dolor se pueden colocar? Bueno, es pregunta de anestesiología, pero sí les he escuchado que no debe, no debe tener la bomba por más de 10 días. Pero eso no estoy seguro, eso les toca preguntárselos a su anestesiólogo. Tiempo de recuperación con una lipomarcación con transferencia glútea, ¿no? Ya está contestada. Ah, bueno, sí, ya está. ¿Por cuánto tiempo se mantiene el precio de la cotización del procedimiento? Eso depende, generalmente por seis meses, a veces por un año. Dependiendo del procedimiento, hay procedimientos que pueden cambiar mucho su precio. Por ejemplo, los implantes nos han variado mucho de precio en estos últimos meses por el incremento del dólar. Entonces, eso va a depender mucho de muchos factores económicos del país, principalmente. Bueno, aun cuando el cuerpo tenga un talle corto, ¿Se nos fue el volumen? ¿Hola? Aun cuando un cuerpo tenga talle, es que no, el volumen no lo no, encuentro. era el mío que me estaba entrando ¿El una tuyo? llamada. Ah, bueno. La pregunta, por favor. Eh, con, au- Aun cuando el cuerpo tiene un talle corto, ¿se puede sacar cintura con una liposucción? Nosotros lo que podemos hacer, nosotros usualmente en la mayoría de los procedimientos de lipoescultura, que es lo que nosotros le llamamos lipoescultura, es hacer un moldeado corporal basándonos en la anatomía de la paciente, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Dar el mejor moldeo corporal y que visualmente esa persona pueda tener un dorso, un derrier, que pueda tener, jugamos mucho con la parte geométrica,
con la parte de contornos para que visualmente esos pacientes puedan lograrse ver una cintura. A veces es difícil lograrlo porque, de hecho, los talles cortos en muchos pacientes están generados por la masa ósea y eso pues nosotros no lo podemos ya controlar, pero sí podemos hacer una serie de técnicas que permitan que visualmente ese paciente se vea muy bien. Podemos mejorarlo, sí. Listo, están haciendo muchas preguntas ahí, pero acuérdense que nosotros pusimos. Volumen. Se fue el volumen. Ahora sí. Ya, me están haciendo una llamada, pero entonces, va así, lo que tú decías, diga, todo paciente internamente tiene una estructura osteomuscular, ¿sí? Si tú eres un cuadrado interno, pues no podemos hacer que te veas como un triángulo. Uno lo que hace con la lipo es descubrir lo que cubre a la estructura osteomuscular del paciente. Nosotros eso no se puede modificar con una lipo, de pronto con otras cirugías más agresivas se puede hacer algo, pero no. O sea, si tú tienes tu cintura, se puede sacar lo que tú, exponer lo que tú tienes. Y de pronto uno juega con algunos volúmenes, poniendo más caderitas, se puede ver más cintura, se puede jugar con algunas cosas, pero darte más cintura de la que realmente tienes internamente, no se puede. ¿Listo? Así es. Sigamos aquí, cuidado de los glúteos. ¿Cómo es el cuidado de los glúteos después de la lipotransferencia? ¿Ejercicio? ¿Puedo trabajar sentada? Pregunta Alison. ¿Escuchaste? Sí, 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 sí. Básicamente hay que tener en cuenta que la transferencia al glúteo es un injerto, ¿no? Es un autoinjerto. Estamos trasladando grasa de una zona corporal a otra zona. Es una zona dadora y una zona donante y una zona receptora. Entonces sí hay que tener cuidado, sobre todo en los primeros días, porque eso se cuida basándose en que todo lo que son cambios de presión, la parte de la compresión del área receptora pueden generar que el oxígeno que llegue allí y la irrigación de esa zona receptora pueda verse afectada y se puede de pronto disminuir más el volumen de lo que uno ha puesto, que de hecho eso es lo que uno espera también, ¿no? Porque lo que usted transfiere no vive al 100%, tiene un porcentaje de pérdida importante resultado del traslado, del hipo, del resultado de inclusive de los líquidos que el mismo organismo se encarga de eliminar. Sí deben haber cuidados, por ejemplo, no tener un área de presión importante durante por lo menos unos, no sé, Jaime, ¿tú qué opinas? 10, 15 días, que es el tiempo en que de pronto que uno espera que ese tejido se organice allí. Como no, por ejemplo, no hacerse masajes en esa zona, no apretarla, no ajustarla. De hecho, ustedes por eso ven que las fajas que se colocan son fajas de contención glútea sin presión en ellas. Entonces, sí hay que cuidarlo, son cuidados generales, pero importantes sobre todo el evitar la presión del área receptora. Y lo ideal, yo lo que recomiendo mucho a mis pacientes es poner una almohadita debajo de las piernas para que el glúteo quede un poco elevado. Personalmente las donas estas que venden no me gustan porque nos hace presión en la zona que se injertó. Entonces, para mí sí, las contraindico totalmente. Hay unos cojines ahora que venden especiales que traen como la horma para las piernas, ese es buenísimo. Exacto, que esos son los ideales. Dormir de ladito, si se operaron los senos, pues tienen que dormir boca arriba, tratar de poner una almohada en la zona lumbar para que el glúteo no se aplaste mucho cuando se van a acostar. Comer muy bien, ¿sí? El paciente tiene que entender algo. No, es que yo me opero, entonces llegan a la casa a no comer para no engordarse. No, los primeros 2 meses tienen que comer como si se quisieran engordar. Tienen que comer mucho, pero de forma saludable y evitando algunos medicamentos que los pueden inflamar. Entonces yo les recomiendo que coman demasiado. Los 2 primeros meses tienen que comer mucho porque ustedes tienen que entender que en su cuerpo se hizo una hora. Entonces tienen muchos trabajadores ahí trabajando. Si tienen muchos trabajadores ahí en su cuerpo, deben alimentar a todos esos trabajadores, entonces deben de comer muy, muy bien. Y eso nos va a evitar también que la grasita se nos consuma muy, muy rápido. Esa grasita pues va
adelantarme a responder a una paciente que por ahí vi una pregunta de por qué se absorbe la grasa. La grasa es un tejido vivo, es un tejido que lleva unas, por decirlo, unas raíces, que es como los vasos sanguíneos. Si nosotros arrancamos de sus raíces, pues el tejido va a empezar a morir, a morir, a morir, mientras que le llega más raíz, o sea, más vasos sanguíneos a nutrir esa grasa en ese nuevo sitio. En ese proceso van a morir muchos adipocitos, otros van a sobrevivir, otros se van a simplemente atrofiar, y cuando agarran raíz, se crecen otra vez, por eso que a los 6 meses el paciente empieza a aumentar el glúteo. Entonces, siempre se habla en la literatura de una absorción del 40 al 60%. Yo lo que he visto en la práctica es que hay pacientes que se les absorbe mucho más de eso, así como hay pacientes que no se les absorbe prácticamente nada. Eso también va a depender del estado nutricional del paciente, del estado anímico, que no lo crean, y que se hidraten muy, muy bien. ¿Listo? Sí. ¿Cómo evitar el dolor en el posoperatorio cuando se tiene fibromialgia y prolactinemia? Nosotros no operamos pacientes con fibromialgia porque lo más seguro es que el dolor se les va a despertar después, y es una complicación que una complicación advertida. Entonces preferimos no operar pacientes con fibromialgia ni con ninguna enfermedad autoinmune. Entonces, para eso está Es un la criterio de valoración, exclusión. para nosotros saber a qué nos enfrentamos y si nos vamos a enfrentar a eso o mejor echamos para atrás. Doctor, llevo 14 meses de una pexia mamaria. ¿Es normal que el dolor por el lado lado del recorte de piel? Pues ¿Por el lado de qué? que si es dolor, es normal que le duela 14 meses después de haberse operado, pero eso es difícil de saberlo. Eso tienes que hablarlo con tu cirujano, que sabe qué fue lo que se hizo y qué tipo de dolor es. ¿Sí? Normalmente a los 12 meses ya se ha resuelto prácticamente todo lo que se va a resolver. Y lo que quede, pues hay que estudiar. Eh, la, la, la. ¿Qué tan peligrosa es la lipotransferencia más aumento de mamas? Pues como peligrosa, no, el término peligroso no, Lo entiendo no te oigo. lo Yo lo entiendo. entiendo es que sí. Entre más cirugías, pues más riesgo. ¿Sí? Toda cirugía hasta sacar una uña tiene riesgo. Si tú te sacas una uña, pues vas a tener un riesgo. Y si te sacas dos, pues vas a duplicar el riesgo. Sí, aumenta el riesgo de complicaciones, aumenta el riesgo, todos los riesgos. Entonces, pues esos son riesgos controlados. Y para eso es la valoración, para uno controlar si realmente hace esas dos cirugías juntas o el paciente tiene un factor de riesgo que es mejor operarle solo una. Si el paciente está muy gordito y sabes que le vas a sacar mucha grasa, entonces vas a saber que va a ser más riesgoso sumarle otra cirugía. Entonces, eso es lo que debes de discutir con tu cirujano. Ser muy honesta y que el cirujano sea muy honesto contigo. Doctor, yo que bueno, ya. ¿Se puede redondear o levantar la cola con lipotransferencia? Sí, es Sí, para eso. sí, claro. ¿Sí? Es Uno lo que para hace eso. es moldear el glúteo, sacar de algunas partes y poner en otras. Y llegar Proyectarlo. a algo que se vea muy armónico, muy estético. Después de una lipectomía, ¿debes poner la faja luego o tienes que esperar? ¿Cómo es el manejo de la faja? ¿Qué le das al manejo de la faja en la lipectomía? Pues mira, lo que pasa, en la lipectomía nosotros en estos momentos estamos hablando de que tenemos un colgajo que está en un proceso de recuperación. Y fuera de eso, el paciente tiene también unos drenajes, un hemovac. Entonces nosotros pues lo que yo hago y lo que hacemos nosotros es básicamente esperar a que el paciente libere todos sus líquidos, que ya tenga el criterio de un retiro de hemovac para poder que ya el habiendo controlado la producción de líquidos posquirúrgicos, entonces ahí sí podemos colocar la faja. Y la faja básicamente tiene un objetivo y es de poder favorecer hasta la comodidad del paciente. Pero lo hacemos es después de que nosotros retiramos el hemovac.
¿sí? Y son fajas de descanso, no son fajas de rigidez, no, son fajas de descanso para favorecer esa parte de el confort Tiene del bastante paciente tejido. y también para ayudar al drenaje linfático inverso que lleva en el caso de cada paciente. Entonces sí se coloca, pero en su debido momento, y eso es muy individual. Por ejemplo, a veces uno, si el paciente dejó de drenar por hemovac en el tiempo que uno piensa que es más largo, pues uno pues la pasa después, pero si hay pacientes que a los 7 días ya no están drenando, entonces siempre el retiro de hemovac se coloca faja. Y una faja suave, básicamente una faja que permita que favorezca el drenaje linfático ya inmerso del paciente. Exacto. Están haciendo preguntas aquí, por aquí no se van a responder, nosotros estamos respondiendo las que se preguntaban ayer. Si alcanzamos, respondemos las preguntas, pero les pedimos el favor que las hagan abajito donde está el signo de interrogación para que nos queden ahí guardadas. Sin embargo, ahí vi una que quiero responder, es que si hacemos lipoinyección en mamas, yo digo que hay quienes están a favor y quienes están en contra, y quienes estamos en contra. Yo estoy en contra Sí, de la lipoinyección yo en también estoy mamas. en He visto contra. complicaciones, no graves, pero son complicaciones que son maluquitas y que pueden llevar al paciente también algunas a confundir en su mamografía algunas imágenes con cáncer y acabe envuelta en un proceso de investigación de qué está pasando en su seno. ¿Qué es lo que pasa? La grasa que se inyecta en el seno, pues uno, no sobrevive tanto, ¿sí? Dos, es una grasa que cuando se muere, toda la grasa cuando se muere, prácticamente todo el tejido cuando se muere, se convierte en calcio, ¿sí? Ese calcio, cuando le hagan una mamografía, ese calcio va a brillar en la mamografía y se va a confundir con una imagen similar a la que se ve cuando hay un cáncer. Entonces, esa es la mayor razón por la que yo no la hago. También porque, por ejemplo, recordemos que el injerto graso en mamas en cualquier parte del cuerpo no es predecible. No es predecible en el sentido de la duración y qué tanta resorción vaya a tener, qué tanta reabsorción vaya a tener. Entonces, las posibilidades de que haya una asimetría en el postquirúrgico, en un resultado tardío del paciente es alta, porque pueda que haya zonas que hayan sembrado bien y haya zonas que se hayan reabsorbido. Entonces, al final el paciente termina en una masto o en una mastoplastia de aumento, porque no va a quedar una simetría y trabajar una mastoplastia con una simetría, el resultado final tampoco se va a dar como el que uno quiere y como que el paciente está buscando. Exacto. Bueno, valores. Hola, después de una lipo con J-plasma, ¿en cuánto tiempo puedo hacerme una marcación? No, lo ideal. O sea, la marcación es una lipo. Entonces, lo ideal es que te la hagas cuando te hagan la lipo con el J-plasma, que te hagan la marcación. Hacerte una marcación después de una lipo con J-plasma, pues representa otra lipo y lo que ya les explicábamos, no se recomienda hacer una lipo sobre otra. La lipo incluye brazos y piernas, Rochi. Nosotros siempre hablamos de lipoescultura y nosotros hablamos de lipoescultura y la idea es esa, ¿no? O sea, poner donde falta y quitar donde sobra para dar una armonía. ¿Qué depende de si podemos hacerlo en brazos y piernas? Pues las condiciones del paciente. Porque nosotros tenemos unos límites de lipoextracción, porque también está de por medio lo más importante es la seguridad del paciente. Y nosotros, si vamos a tener un límite tope de lipoextracción, por ejemplo, el hecho de hacer liposucción de brazos y piernas implica aumentar un riesgo al paciente, pues no lo podemos hacer en ese momento quirúrgico. Por eso lo ideal es que siempre la existencia es que nosotros tengamos pacientes que lleguen ideales a cirugía. Entonces ese paciente que tiene Exacto. que bajar peso para poder llegar y poder lograr el mismo objetivo en un solo evento, va muy de la mano de que el paciente realmente cumpla con las indicaciones y con yo siempre digo eso, los criterios de inclusión para una lipoescultura. Entonces, un Yo, paciente con sobrepeso, con exceso de grasa, que no vaya a permitir poder tener una lipoescultura completa porque la liposucción va a ser exagerada y pone en riesgo la seguridad del paciente, pues es preferible no hacerla.
más vale que el paciente llegue en unas condiciones ideales para poder hacerlo en un solo evento. Pero sí se puede hacer si las condiciones del paciente lo dan. Eso es por lo que yo molesto tanto y que algunas pacientes como que no entienden y no me hacen caso y después ven que, ¿por qué es que lo decía? Yo molesto mucho que el paciente llegue delgado, me pregunta que si opero gorditas. Yo puedo operar a la paciente que sea, pero el resultado no va a ser lo mismo en una paciente que está delgada, una que está gordita. El paciente tiene que entender que la grasa sale con sangre. A veces sangran mucho. Y si tú me sangras mucho, pues yo no te puedo sacar mucho. Y si estás muy gordita y te hicimos abdomen y sangraste mucho, pues nos toca parar en abdomen y te quedas el resto sin lipo. Entonces, si tú quieres asegurar un resultado excelente, debes llegar en condiciones excelentes. Si tú vas a pagar una cirugía que es costosa, que es dolorosa, que es riesgosa, pues tú quieres quedar excelente. Entonces, trata de hacer el esfuerzo de llegar en condiciones excelentes. Así es. ¿Listo? Podría guardar. Si mi abdominoplastia está abierta por tercera vez, ¿cerrará sola? No lo sabemos. Eso hay que ver, o sea, depende de cada paciente. Y el cirujano que te operó es quien te debe hacer el seguimiento. ¿Qué pasa si no uso faja después de la abdominoplastia y lipoespalda? Pues yo diría que la faja no es tan importante como la vende todo el mundo en la calle, que si no te la ponen no vas a quedar bien. No, eso es falso. La faja es una herramienta que tenemos para ayudar a disminuir el tiempo de drenaje, que el paciente se desinflame más rápido, que la piel le pegue más rápido. Entonces, nos ayuda, pero no es que sea indispensable. De hecho, en la clínica hicimos por un tiempo un experimento de no mandar faja, y la verdad es que la diferencia en cuanto a la recuperación fue muy poca, y la diferencia en el resultado fue ninguna. El paciente queda bien, se use o no faja. Si te hicieron una buena lipo, la faja no va a ser lo que el cirujano Lo que una lipo hace. no hizo, ni va a hacer. Entonces la faja, no Así. se preocupen, que no es tan importante. Rinoplastia, actualmente no estamos haciendo rinoplastia. ¿Cuánto tejido mamario se puede retirar en una mamoplastia masculina? Pues eso depende de qué tanto tejido tenga el paciente, depende de qué tejido es grasa, qué tejido es glándula. Eso debemos evaluarlo con el paciente. ¿Se puede hacer una lipo, retirar prótesis, bichectomía, lipopapada en un solo procedimiento? Lipo, lipopapada. Y, ¿Y qué más? y cambio de prótesis. Eso depende de cada paciente. Si la paciente está delgada, si es Eso una lipo depende del pequeña, paciente. pues se pueden juntar. Sí. Por regla no se podría, ¿sí? Pero habría que evaluar el caso del paciente, porque los procedimientos de la papada y la bichectomía son procedimientos muy pequeños que no generan demasiado riesgo. Entonces habría que Y evaluar el que no caso. genera mucho tiempo quirúrgico, porque es que también el riesgo quirúrgico va de la mano del tiempo quirúrgico y son procedimientos que no requieren mucho tiempo quirúrgico. Entonces, hay que tener en cuenta es que las aseguradoras también pues están hablando de que solamente podemos hacer una cirugía mayor acompañada de una menor o de dos menores. Y entonces, pero eso sí ya es, como dice el doctor, eso lo haga, hay que individualizarlo, ¿no? Evaluar al paciente, evaluar qué tanto Ujú. riesgo tiene, si es joven, si está delgada y la cantidad de grasa que se le va a extraer es poco. Eso es, hay que ver al paciente en persona, no todos los pacientes son iguales. ¿Operas algo en la clínica? Ya respondimos. Después de una transferencia, ya la respondimos. ¿Es cierto que tener biopolímeros produce dolor en las articulaciones? Pues yo no Sí, realizo nada con biopolímeros, no me gusta ese tema, no me gusta meterme con biopolímeros, pero sí, claro, los biopolímeros sí. migran a donde hay poca presión. Entonces tú te sientas en tus glúteos llenos de biopolímeros, ellos van a migrar a donde hay menos presión, suben a la espalda y se meten entre las fibras, entre los nervios, entre las raíces nerviosas de la columna, y eso puede generar dolores a distancia en las piernas, hace que la anestesia raquídea o peridural no cojan bien porque esas raíces nerviosas están bañadas. Entonces, sí, lo que primero es un caso complicado que puede producir sintomatología a distancia por diferentes factores. ¿Realiza braquioplastia? Expliquémosle Sí, nosotros a los somos pacientes que es cirujano una plásticos braquioplastia reconstructivos. para que no saben.
Bueno, la braquioplastia es básicamente una cirugía reconstructiva en la cual lo que se hace es retirar un exceso de piel en la zona cerca a la axila. Es una cirugía más que estética reconstructiva, es muy importante aclararlo, porque si bien el resultado que se busca es disminuir pues las comúnmente llamadas alas de murciélago que La piel se cuelga presentan aquí. cuando el paciente ha tenido, por ejemplo, una pérdida de peso importante y sobra piel. Entonces es una cirugía reconstructiva que busca retirar el exceso de piel, pero siempre ella obviamente va a ir acompañada de una cicatriz visible, así se haga la mejor técnica que quiera hacer. Depende mucho también de la calidad de la piel del paciente, pero sí puede corregirse, pero sí va a tener una cicatriz visible que va a depender mucho del tamaño de la piel redundante que tenga y del colgajo que se tenga que reconstruir. Eh, Ese es el procedimiento que se llama braquioplastia, igual que la cruroplastia. Me preguntan aquí que si una mujer tuvo cáncer de ovarios 8 años, ¿puede realizarse una minilipectomía? Pues yo en lo personal no me meto con pacientes que han tenido cáncer, ¿sí? Porque tienen ya otras condiciones complejas que aumenta muchísimo el riesgo, por ejemplo, para una lipo. Eso depende también de qué cirugía quiere, pero una minilipectomía yo no lo hago. Prefiero irme a dormir a mi casa tranquilo. No sé si tú lo haces. En la No, clínica, no, no lo en la hago. clínica generalmente nuestros anestesiólogos son muy, digamos, muy cansones, pero ellos nos cuidan y cuidan a los pacientes y cuando ven que hay un riesgo adicional en un paciente le dicen no. Y le operarán, hay partes donde lo operan, tenga lo que Pero tenga, nosotros lo no. que Norva es, nos cuidamos mucho con eso. Nosotros sí, no, no lo hacemos. Eh, ¿Cuándo cirugías en Bogotá? No, ya no opero en Bogotá. ¿Cuántos masajes se necesita para que no se forme fibrosis? Hablemos un poquito de la fibrosis, que hay muchos mitos con eso. Hay muchos mitos, sí. Bueno, es importante aclarar que cuando uno hace una lipoescultura, uno lo que hace es una lipoextracción dejando, usted va a tener solamente, va a haber dos orificios pequeños adelante y uno o dos atrás, pero por ese orificio se han hecho una cantidad de barridos de grasa que generan unos cambios importantes de reparación y de inflamación esperables del proceso de recuperación, pero son cambios, no. Ahora, ¿qué es una fibrosis? Es un tejido cicatrizal en un plano no adecuado. Y es Básicamente es como, eso. yo le pongo al paciente el ejemplo que es como un queloide, pero interno. ¿Sí? Es una cicatrización Exacto. exagerada. Exacto. Entonces, ¿cuándo se presenta la fibrosis? Se presenta la fibrosis cuando de pronto en la zona cruenta que uno deja abajo de la piel, han habido alternancias en los planos quirúrgicos, ¿sí? Y cuando de pronto se ha trabajado muy cerca a la piel. Nosotros siempre procuramos conservar y tener un panículo, un pellizco de piel en cirugía que permita que la piel pueda sufrir lo menos posible y que los tejidos cicatrizales internos puedan estar parejos. La fibrosis es eso, son unas cuerdas prácticamente de tejido cicatrizal que son duras, ¿sí? Entre más se trabaje un paciente, más riesgo tiene de fibrosis. Entre más lipo se haga, más riesgo tiene de fibrosis. Que la fibrosis es diferente al empastamiento propio de la recuperación de una lipo en la segunda o tercera semana. Entonces, a veces los pacientes confunden el empastamiento propio de la evolución de una lipoescultura que está en su proceso normal a pensar de que hay una fibrosis. Es algo que si bien se puede confundir, no es igual. No sé, Jaime, si tienes algo más para decir. Sí, no, quería dejarle también eso, pues lo que ya hablaste, explica un poquito lo de la fibrosis, que es una pregunta de todos los días. Y es importante porque el paciente tiene muchos mitos, ¿no? Ven a una paciente llena de puros bultos y huecos en el abdomen y dice que eso es fibrosis. No necesariamente, lo más seguro fue que le hicieron una lipo en desorden, ¿sí? Eso no es fibrosis. Lo que pasa es que cuando una lipo te la hacen mal por primera vez, ya queda una cicatriz envolviendo esa grasa que quedó en bultos y ya es muy difícil arreglarla, ¿sí?
La lipo debe hacerse la primera vez bien o ya es muy difícil arreglar una lipo. Por ejemplo, los pacientes que tienen esos abdomenes llenos de irregularidades, que a veces es fibrosis real, pero la mayoría de las veces fue que se hizo una mala lipo. Es muy difícil arreglarlo, se puede mejorar, sí, pero nunca va a quedar como si nada hubiera pasado. Lo que yo le recomiendo al paciente es que siempre que se vaya a operar, no busque precios, ¿sí? Si no le alcanza para operarse ya, mejor ahorra y busca un cirujano que no va a ser barato, porque si cirujano bueno no cobra barato. Y en Claro, algunas partes te van a cobrar menos, pero son o que no son médicos, o que no son cirujanos, o que no tienen la experiencia suficiente darte un buen resultado. Bueno, vamos a empezar con así las es. preguntas. La gente que se nos está escribiendo ahí no les vamos a responder porque abajo hay un icono con un signo de preguntas que ya hay 32 dos preguntas aquí. Esas son las que se van a responder. Pueden votar por el que les guste. Pueden votar por la pregunta que más les guste para responderla con más prontitud. Doctor, ¿usted moldea los brazos? Sí, con lipo, con braquioplastia, dependiendo de qué se hace. Doctor, ¿hace moldeamiento de los brazos? Sí, la misma pregunta. Diferente entre silicona y salina. ¿Cuáles usan ustedes? Pues nosotros no usamos salina y creo que en Colombia se usa muy poco. La salina se usa más que todo en Estados Unidos. Diferencia, pues no hay mucha en cuanto al resultado final. Pues quedan más naturales las de silicona, porque cogen menos forma esférica. Las de solución salina se ven más esféricas. Y las de solución salina tienden a perder volumen que empieza a filtrarse por la superficie del implante. Y a veces me llegan pacientes a la consulta que tienen de solución salina y tienen un seno desinflado y el otro no. Sigamos aquí con las preguntas. ¿Cuál es el... A ver, aquí me estoy- ¿cuál cuál es el paso ideal? ¿Cuál es el peso ideal si mide 1,55 para la marcación y transferencia? Lo que pasa es que no estamos hablando de peso ideal, sino del índice de masa corporal. Nosotros tenemos mucho en cuenta ese rango de índice de masa corporal, que es la relación que establece talla y peso. Entonces nosotros siempre estamos hablando de que el índice de masa corporal normal está entre 18,5 y 25. Cuando estamos hablando de que pasa de 25 hasta 29,9, estamos hablando de sobrepeso. Nosotros siempre procuramos que el paciente no nos llegue por encima de 27, De 27. exagerando 27 para 27 mí y es exagerando, el límite también. exagerando. ¿Por Métase, si qué? quiere, el Porque es lo paciente que se puede estábamos meter. hablando. Hay aplicaciones que te dan la masa corporal, tú pones ahí tu peso, tu talla y te da el índice de masa corporal. Lo ideal es que estés debajo de 27. Bueno, ¿cuánto tiempo se debe esperar para comenzar a hacer ejercicio después de una lipoescultura? Pues básicamente nosotros estamos hablando de hasta el segundo mes, depende de la evolución del paciente y su recuperación. Hay pacientes que a los 8 días están recuperadas y están desinflamadas al mes casi en un 80%. Esos pacientes pueden empezar a tener su ejercicio. Otros sí a partir del segundo mes, para Yo lipoescultura. digo que cuando están flaquitas y se recuperan rápido, a los 2 meses más o menos ya pueden empezar a hacer ejercicio. Pero si Ujú. son esas pacientes que les dio muy Sí. duro, que se inflamaron por mucho tiempo, que drenaron por mucho tiempo, posiblemente hasta los 3 meses, que ya espera uno que la gran parte de la inflamación se ha ido. Bueno, ¿cuál es la diferencia principal entre J-plasma y el Baser? Son totalmente diferentes, ¿sí? Una la usamos antes de empezar con la liposucción, que es el Baser. El Baser es un ultrasonido. Él nos manda unas ondas de sonido que van a hacer que la célula se mueva internamente y explote. Y nuestro proceso se llama una lipólisis, destruye el adipocito. Me gusta mucho usarlo en pacientes secundarios, pacientes que ya han tenido una lipo, porque nos ayuda mucho a suavizar el terreno para entrar a hacer una lipo, una buena lipo. Ese baser produce calor, ¿sí? Y el trauma que genera con el ultrasonido, todo esto ayuda a que la piel se contraiga un poco. Entonces, yo he visto muy buenos resultados para contracción de piel con el baser. El J-plasma ya es una tecnología diferente, se usa después de la lipo, lo pasamos por esos túneles que quedan entre la grasa y eso te lanza un plasma
es como un rayito que te quema y coge las fibras que quedan sueltas, las quema y ayuda a que se contraigan, que la piel nos pegue y se contraiga un poco. Entonces, es diferente, pero cuando hablamos de flacidez, yo creo que se puede usar cualquiera de las dos. de los dos. Esta paciente que tiene hipotiroidismo, ¿la podemos operar? Pero los criterios de un paciente hipotiroideo es que debe estar en metas, ¿no? En metas de terapéuticas para estar en equilibrio, en control, pero eso básicamente lo define el anestesiólogo. Casi siempre nosotros los pacientes hipotiroideos tienen una recuperación muy lenta. Son pacientes que se dematizan más, son pacientes que tienen una recuperación más tortuosa. Sí hemos operado hipotiroideos, pero pues ha sido paciente muy seleccionado y pues obviamente autorizado por el anestesiólogo y con un seguimiento estrecho. Perfecto, mira, si yo digo que si el hipotiroidismo está controlado, se puede operar sin problema. Eh, bueno, ya casi llegamos a la hora esto se corta. Yo me voy a volver a conectar porque creo que todavía hay muchas preguntas y muchas dudas y mucha gente conectada, entonces voy a conectarme otra media horita, no sé si tú también quieras Sí, conectarte sí, y está bien. puedas, listo. Entonces cuando se nos corte Sí, sí, claro. nos volvemos a conectar. Sigamos preguntando. Perfecto. ¿Por qué se cae la grasa de los glúteos cuando se hace lipotransferencia? No, no es que se caiga la grasa de los glúteos, se absorbe, ya explicamos por qué, pues digamos, porque ya habíamos explicado por qué. Hipotiroidismo igual, ya lo respondimos. Durante una lipo, ¿qué tipo de anestesia utilizan? También se va a retirar grasa de los brazos. Pues la anestesia, eso va a depender mucho del anestesiólogo. Nuestro anestesiólogo le gusta mucho la peridural y la raquídea, que son anestesias más seguras. Y lo de los brazos ya lo respondimos. Porque se cae la grasa de los glúteos. Hola, ¿cuáles son las indicaciones de lipectomía? Vamos a responder esta. En parte ya la hemos respondido. ¿Cuáles son las indicaciones de lipectomía? Y por otro lado, el índice de masa corporal requiere menor. Lo del índice de masa corporal ya lo respondimos. La lipectomía, ¿cuándo la hacemos, Roche? Pues básicamente nosotros hacemos lipectomía cuando hay dos situaciones puntuales. La primera es cuando tenemos un abdomen, unos rectos abdominales flácidos, que no tienen tono y que tenemos una piel que sobra, un colgajo que sobre importante, que no permita que podamos recuperar con una lipoescultura. También es importante que casi siempre la mayoría de los pacientes, más que todas las pacientes que tienen este tipo de diástasis, de dilatación de musculatura abdominal, está casi siempre por la tenencia de hijos, embarazos, o también por pacientes obesas que se hayan adelgazado, que hayan perdido peso y que haya también piel sobrante. Esas dos son como las indicaciones más frecuentes que uno toma la decisión de hacer una lipectomía, porque dentro de ese procedimiento está inherente la abdominoplastia, que es básicamente la aplicatura de los músculos rectos abdominales. Exacto. Bueno, ahí en el icono de las preguntas, ustedes le dan like a la pregunta que más les guste para que nos aparezca arriba y se responda primero. ¿Vale? Hable de la cirugía de senos sin implantes, por favor. Hablemos de esta cirugía. La cirugía de senos Bueno, sin implantes, yo amo los implantes, me parece que da una forma incomparable, ¿sí? No los cambio por nada, pero hay pacientes que no quieren implantes y es aceptable, pues es un cuerpo extraño en su organismo, es algo que nos puede generar complicaciones, ¿sí? Y se puede hacer un levantamiento de senos sin implantes, pero pues, lleva heridas grandes, ya más grandes que cuando va con implantes. Y la forma nunca va a quedar igual. Si uno puede aprovechar el tejido para llenar aquí arriba, y el paciente sale de su cirugía con los senos divinos, llenitos, pero a las 3 semanas el tejido empieza a caer, porque empieza a acomodarse, empieza a caer. Y esta parte de los senos, el polo superior, nunca se va a ver igual con un levantamiento de senos sin implantes que con los implantes. ¿Cuánto tiene que ser lo del índice de masa corporal? Ya lo respondimos. Lo de la fibrosis ya lo respondimos. ¿Cómo saber si soy apta para
para un procedimiento de J-plasma. Pues eso, hay que verte. Yo recomiendo a los pacientes que si están, la piel es bonita, es una piel tensa, es una piel que no está flácida, no se hagan nada de tecnología ni Baser ni J-plasma, porque es una tecnología que va a aumentar pues una agresión más, es una quemadura interna que va a agredir, que va a hacer una agresión más. Si no lo necesitas, no te hagas ninguna de las tecnologías, que tu cirujano te asesore y sea lo más honesto contigo. ¿Tú qué opinas, Rochi? Sí, estamos de acuerdo, sobre todo porque inclusive dentro de las situaciones, más que todo con J-plasma que se han descrito, es que aumenta más el sangrado, ¿no? El paciente sangra más, tiene más sangrado intraoperatorio, y eso pues obviamente aumenta el riesgo postquirúrgico y intraoperatorio porque al final a veces el paciente puede terminar hasta en transfusión. Entonces, si el paciente tiene una buena calidad de piel, es un paciente que tiene una buena turgencia de piel, es un paciente joven y que es su primera lipo, no tiene un criterio para tener aparatología intraoperatoria. Sí, y esta tecnología también, como usa calor, no solo se va a quemar el tejido por donde se pasa, sino los vasos sanguíneos están circulando sangre por todo el cuerpo. Y ese calor va a afectar, va a disminuir la vida media del eritrocito. Quiere decir que el Y paciente también del al, eritrocito. a los días, ese paciente va a quedar más anémico de lo que salió de la cirugía. Si normalmente salen anémicos de la lipo, con, esas, con las tecnologías actuales, va a haber una anemia que se va a ver a los días. Entonces, las tecnologías deben usarse con mucha responsabilidad. Bueno, quiero operarme, tengo 23 años, pero también quiero, a responder esta pregunta que está chévere y que le han dado muchos likes. Ajá. Dice Alejandro Orozco, quiero operarme, tengo 23, pero también quiero hijos. ¿Debería esperar a tener hijos? ¿La cirugía se daña con el embarazo? Pues les va a sorprender la respuesta. ¿La respondes tú o la respondo yo? No, la cirugía no se daña con el embarazo, siempre y cuando tengas un aumento de peso exactamente el que debe tener un embarazo, ¿sí? Si se te hace una lipoescultura, se sacan, porque es que los planos grasos, hay unos que son permanentes y otros que se acumulan, que eso es lo que estábamos hablando, pues yo eso es algo ya técnico, pero lo importante es que si tú tienes un buen resultado y una muy buena lipoescultura, que tienes un excelente resultado, tienes un embarazo, tú simplemente debes subir el peso que requiere el embarazo, tener los cuidados que requiere el embarazo y ya con eso, en el momento en que ya tenga su bebé y haga su proceso de lactancia, de una alimentación balanceada, mucho líquido, su organismo, su cuerpo vuelve exactamente a lo mismo con el que empezó. De hecho, tengo una paciente que operamos hace como 2 años o 3, antes de pandemia. Esa paciente tuvo ya su bebé, me va a mandar unas fotos y se van a sorprender, está más linda ahora que después del hipo. ¿Por qué? Porque los pacientes si cumplen como deben hacer con las recomendaciones, no hay razón para que esa lipoescultura se haga. Yo digo que lo que tú opinas es, lo opino yo también, pues yo opino que si el paciente se opera antes de su embarazo, va a afectar mucho menos después de su embarazo. O sea, va a ser como un factor protector para que salgan estrías. ¿Sí? ¿Por qué? Yo lo explico al paciente con implantes en el consultorio. Aquí pues tengo estas piedritas. Si tú tienes toda esta grasa, ¿sí? La grasa no se multiplica casi, ¿sí? Sino que lo que tú tienes, que son bolitas, se van a hipertrofiar, van a crecer. ¿Sí? Si tú tienes toda esta grasa y te engordas, estas piedritas van a engordar. ¿Sí? Después de una lipo, yo te saco toda esta grasa y quedas con poca. ¿Sí? Entonces ya cuando tú te engordes en tu embarazo, pues lo que va a crecer solo son estas dos piedritas y no todas las que tenías antes. Entonces eso va a Exacto. generar que el áreas que se trabajaron con lipo no van a crecer mucho cuando el paciente se engorde en su embarazo, entonces va a aparecer menos flacidez. Y fuera de eso, se genera una cicatrización interna,
que es como una lámina, que es como un protector que cuando tu barriga empieza a crecer, a crecer, a crecer, no va a permitir que la piel se estire tanto y yo he visto una disminución Mallito. en el riesgo de estrías. Yo lo he observado pacientes que no se han hecho lipo, que ya tienen un embarazo y tienen estrías, ¿sí? Que espera uno que sea un paciente con alto riesgo de que le salgan estrías. Las opero, les hago su lipo y a los meses, a los años vienen que tuvieron otro embarazo y que no le salieron estrías. O sea, para mí es un factor protector para que no se afecte mucho tu cuerpo durante el embarazo. Bueno, Así es, les va muy bien. ¿qué es lo más doloroso? ¿Una lipomarcación con transferencia? Vamos a ver si lo entiendo. ¿Qué es lo más Ya la doloroso de una contestan. lipomarcación con transferencia? Los masajes. Los glúteos suelen doler los primeros 3 días y ya no vuelven a molestar. Pero los masajes duelen mucho. Yo nunca me lo he hecho, pero sí he visto a mis pacientes Sí, duele. llorar. Entonces duele bastante. Tienen que ir psicológicamente preparadas para sentir dolor. ¿No? Así es. De eso ya lo hablamos. ¿Es peligroso viajar en avión después de los 10 días de la cirugía? Oh, tiene sus riesgos, ¿sí? Depende de qué cirugía. ¿A qué paciente le dirías tú que no, que no viajen después de qué cirugía? Pues básicamente lo que nosotros estamos hablando es que las cirugías que requieren alto tiempo quirúrgico, valga la redundancia, más que liposculturas, lipectomías, sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, un poquitico de varicosidades en los miembros inferiores, que casi todas las pacientes los tienen, así sea incipiente, porque de todas maneras montarse en un avión con menos de 10 días de operado todavía su proceso inflamatorio está en pleno furor y el riesgo de embolismo todavía está vigente. Entonces, si nosotros tenemos un riesgo vigente que estamos hablando que más o menos va empezando a bajar un poquito después del día 14, 15, a veces han visto hasta embolismo a los 20 días. Entonces, sí no es ideal que nosotros pongamos en riesgo a una paciente que no pueda esperar 10 días. Es preferible que ya más vale se proponga hacer una cirugía en el momento, en el momento en el que realmente pueda destinarle el tiempo al cuidado de esa cirugía. Exacto. El paciente tiene que entender, la lipo es un trauma grandísimo, grandísimo. No subestimen la lipo, no es un procedimiento menor, es un procedimiento mayor. Yo diría que es la cirugía con más riesgo, la cirugía más traumática de todas, porque te estamos maltratando gran área de tu cuerpo. Yo diría que más o menos el 60% del área corporal se trabaja en una lipo. ¿Qué va a pasar? Todo ese cuerpo que le trabajamos va a haber un sangrado. Si hay un sangrado, hay coagulación. Entonces, si hay coagulación, hay que liberar factores de coagulación. O sea, la sangre se vuelve muy coagulable. ¿Sí? Entonces, si se te hace un trombo, generalmente que se hace en las piernas, y ese trombo se suelta, hablamos de que hay un tromboembolismo pulmonar. Ese trombo se tapa los pulmones y es una complicación supremamente grave. Y el riesgo aumenta con los vuelos aéreos y con estar mucho tiempo quieto. Si tú vas a un vuelo a Europa que dura más de 8 horas, pues el riesgo de que esa sangre se quede ahí estancada porque estás quieto 8 horas, se le va a sumar a la hipercoagulabilidad que el paciente queda después de una lipo. Entonces, lo ideal es que esté el tiempo aquí prudente, ojalá 21 días, ¿sí? Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta que me han dado like. Vamos a ver, ¿es verdad que donde quitan grasa no vuelve a crecer? En parte es cierto, ¿sí? Lo que te explicaba ahorita con las piedritas. La grasa, todos los tejidos hacen hiperplasia o hipertrofia. Hiperplasia es que se multiplican, ¿sí? Que una célula se convierte en 2 células. Pero la grasa no hace mucha hiperplasia, hace más que todo hipertrofia. ¿Qué es? Que esta piedrita crezca y se convierta en una piedra más grande. ¿Sí? Eso es hipertrofia. A nosotros sacarte la grasa que yo te explicaba ahorita, te sacamos una parte y te quedan 2 piedritas, pues solo nos van a quedar estas, no se va a multiplicar estas piedritas, sino que simplemente las que te quedaron se inflan. ¿Sí? Ya cuando llegas a un punto en que ya no te cuidas pues para nada, pues ya estas piedritas
No pueden inflarse más, sino que empiezan a multiplicarse. Ahí sí. Pero sí, la grasa que te sacamos generalmente no se reproduce más, se crece. Exacto. Espero que le Y haya es lo que quedado claro. estábamos hablando ahora, ¿no? Estábamos hablando ahora de que, por eso estamos hablando de que si los pacientes no cambian sus hábitos, entonces van a acumularla en otra parte. Exacto. Lo de la grasilla, aquí están haciendo esta pregunta, creo que ya la respondimos, pero le han dado muchos likes. Sí. ¿Qué se puede hacer después de que se absorban la grasa en los glúteos? O sea, ya respondimos eso al inicio, lo que el paciente debe hacer para cuidar esa grasita para que no se nos absorba mucho. Pregunta también importante. ¿Al cuánto tiempo se ve el resultado de mamoplastia y tiempos para tener relaciones? Pues todo resultado de cirugías, como les decíamos ahorita, se ven a los 3 meses más o menos. Después de una mamoplastia, si te la pusimos atrás del músculo, pues tú vas a tener un implante acá porque los músculos se contraen, están fuertes ahí y los implantes se van a ver aquí arriba. Ellos van a durar así, más o menos, puede ser un mes, puede ser 3, en el que ya empieza el proceso, los tejidos a ablandarse, a acomodarse el implante y el implante empieza a bajar. Entonces, diría que después de los 3 meses puedes ver un resultado casi real, así como en toda cirugía, 3 meses. Es el número mágico para los resultados. Y las relaciones sexuales pues va a depender de si las heridas están cerradas o abiertas, si no te complicaste. ¿Sí? Así es. Bueno, sigamos aquí. Bueno, eso también le han dado muchos likes. Doctor, ¿es verdad que los implantes actuales no es necesario que se cambien a los 10 años? Pues, Lo que pasa es que los productores ahora, pues sí es cierto que la tecnología a nivel mundial en la producción de implantes, pues ha evolucionado mucho. Los fabricantes mencionan el respaldo de este tipo de prótesis, pero pues garantizarle de que no sea necesario cambiarlo no es muy difícil porque también va de la mano de cómo su organismo va a responder ante la presencia de un implante. Y pues es difícil predecir la duración o qué tan viable sea cambiarlos o no. Pues hasta ahora dura más, pero pensar decir que yo nunca lo se que le puede recomiendo hacer, al paciente es que se haga una ecografía anual. sí, que Si se los haga sus senos no le controles. duelen, si la ecografía está bien. Hay amigas mías que llevan 20 años con el implante y me dicen, yo no me los quiero cambiar, no me quiero operar otra vez. Yo le digo, ¿te molesta? ¿No? ¿Te has hecho ecografías? Sí, y están bien, déjatelos ahí. Lo que está También. bien se deja quieto. Sí, así es. ¿Listo? A ver esta pregunta. ¿La lipo puede ayudar a mejorar la textura de la piel? Es decir, mejora la celulitis. No, la celulitis no se mejora con una lipo. De hecho, la celulitis es una enfermedad del tejido subcutáneo y dérmico. Básicamente los tratamientos para la celulitis son más que todo médicos, dieta, alimentación, eliminar bebidas gaseosas, pero eso es un tratamiento más estético, es del área más de la medicina estética, de aparatología, Explicarles qué es de la carboxi, sí, celulitis. pero la lipo como tal no es el tratamiento para hacer manejo de celulitis. Porque, Rochi, ¿qué es la celulitis para que los pacientes entiendan La lo que tú... celulitis es una, como yo les expliqué ahorita, es una alteración del tejido linfático, del colágeno, de elastina y el subcutáneo de la piel. Nosotros tenemos la piel está aquí, luego viene el tejido celular subcutáneo, luego viene la grasa. En medio de la piel celular subcutáneo hay capas de colágeno, elastina propios de la piel, pero también vienen los linfáticos y la parte vascular. En esa zona hay un remanso. ¿Qué pasa cuando hablo de remanso? Es que se acumulan líquidos, básicamente casi siempre son linfas, y, y esas linfas están generadas ¿por qué? Por una alimentación inadecuada, por falta de ejercicio, por ejemplo, las personas que consumen muchas bebidas energéticas, bebidas con gas, mala alimentación. Entonces eso se acumula allí. Entonces, al hacer eso, lo que hace es una serie de relieves que en lipo no sale porque usted trabaja la lipo es por debajo de la piel y del subcutáneo
para poder que nosotros podamos. ¿Qué puede pasar en una piel que uno se ponga a trabajarle con una cánula allí? Pues se puede quemar o peor, pues ahí sí puede haber fibrosis. Entonces, el tratamiento de la celulitis es básicamente netamente médico, de hábitos, y de 7 tratamientos locales pues, procedentes de la medicina estética, de esteticistas y de aparatología. Allí sí realmente se han visto beneficios. Pero el resultado final pues, depende del paciente, como todo, hábitos de vida. Entonces, eso básicamente. Entonces, usted no puede esperar que en una lipo usted vaya a mejorar una celulitis porque no hay evidencia de que eso sirva, porque simplemente al contrario, puede tener el riesgo de dañar la piel. De dañar la piel. Sí. Es De dañar la piel. una agresión. Lo ideal sería no... Yo digo que la mejor cirugía es la que no se hace. Es lo ideal. Exacto. Llegar a no tener que operar. ¿Sí? Entonces, y para la cirugía... Ahora sí es cierto, ajá, sí es cierto que es diferente y que nosotros lo hemos estado haciendo, es hacer las subcisiones, pero las subcisiones, coger una cánula pequeñita y liberar la adherencia que tiene ya una celulitis severa cuando retrae y hace unos hoyuelos más que todo en el área de los glúteos. Pero eso es algo como muy puntual de liberación y no es lipo, es simplemente liberar ese pedacito para poder que suelte un poquito la piel sin que hemos podido todavía saber hasta ahora, porque apenas lo estamos empezando a hacer, es qué va a pasar a futuro, al tiempo, si esa subcisión con el tiempo, o sea, si esa liberación de esos hoyuelos pueda con el tiempo volverse a presentar o si realmente tenga una larga durabilidad en el tiempo, ¿no? Eso tendríamos que mirarlo, pero eso no es un Lo ideal tratamiento para químico. celulitis es ejercicio y dieta. Exacto. Eso es lo único que te va a mejorar realmente. Vamos a ver una siguiente pregunta. ¿Es normal que alguien se opere y no le pongan la faja ahí mismo? Ahí mismo, Pues yo creo que depende de cada cirujano. Yo he escuchado colegas que no usan faja y el resultado es muy bueno. Eso va a depender de cada sí. paciente. Aquí tiene uno que le han dado muchos likes, el ejercicio de los glúteos que... Ah, bueno, esto es importante. A ver, que aparezca ahí. ¿Cuál? Ahí. El ejercicio para los glúteos quema la grasa que se pone en la transferencia. Tienen que entender que la grasa no se quema en lugares puntuales. No es que yo haga ejercicio de brazo y me va a adelgazar el brazo, que yo haga abdominales y me va a bajar la grasa solo ahí. No, cuando tú haces ejercicio baja a nivel general. ¿Sí? Y la grasa en los glúteos pues también se va a ir. Y si tú bajas de peso, la grasa se va. Después de una lipoinyección, si tú aumentas, si tú te pones a comer mal, sí es verdad que lo primero que se te va a crecer es la cola. Y son esas pacientes que Sí. uno ve que hicieron una lipo, comieron, se engordaron, les creció la cola, se hicieron otra lipo y se volvieron a inyectar más cola, se volvieron a engordar y ya esa cola va así que no pueden, no caben en un asiento de un avión. Entonces eso es porque ya el paciente está exagerando, ¿sí? Son los pacientes que me engordo, me opero, me engordo, me opero, y cada vez que me opero me pongo más larga. Eso no, es horrible. Entonces, tratemos de cambiar ese concepto de belleza que afortunadamente ya se ha ido cambiando mucho, que era como concepto de belleza desde los 90 hasta hace 10 años yo creo que ya está ese concepto de belleza de la paciente nalgona, bustona, no. Esto ya, ahora afortunadamente está cambiando y el paciente se busca que se vea más fit, que se Armoniosa. vea un paciente fit, que Así es. nosotros ayudemos, pero que no sea una desproporción, eso es horrible. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre dejar las prótesis mamarias encima? Ah, bueno, buena pregunta. Respóndela tú, Rochi. ¿Qué diferencia hay en dejar las prótesis mamarias encima o debajo del músculo? ¿Sí es así? Sí, ¿O de la glándula? sí. Que no me alcanza a leer. Esa es. Listo. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de colocar implantes encima del músculo, o sea, retroglandulares, estamos hablando de que es un plano que no tiene tanta contención como lo da el músculo en el sentido de la sujeción de la prótesis.
¿Qué pasa cuando se colocan los implantes retroglandulares? Si bien quedan muy lindos, pero nosotros en la glándula mamaria y en las mamas tenemos unos ligamentos que son de contención que realmente no son muy resistentes y por eso ustedes se dan cuenta que con el paso del tiempo y con la lactancia las mamas obviamente se caen por esa misma razón, porque no son competentes esos ligamentos y en sí la parte anatómica de la parte de la glándula mamaria. Entonces, esos implantes con el tiempo pueden caerse, pueden, entonces terminan en una ptosis mamaria, o sea que si bien siguen allí, pero van por gravedad y por el tiempo van a caer. Cuando nosotros hacemos ya el implante se coloca retromuscular, estamos hablando de que tiene un lecho mucho más consistente porque el tono muscular, la fuerza muscular es mayor. Y fuera de eso, tenemos que tener en cuenta que cuando la prótesis entra en ambos campos quirúrgicos, tanto en el espacio glandular como en el espacio retro, la presión de la prótesis adelgaza esos tejidos, ¿sí? Entonces también hace que es mucho más favorable que en el glandular se caiga más rápido. En el retropectoral no, porque el músculo es más competente. El músculo del Sí es cuerpo. cierto que cuando nosotros colocamos las prótesis retromusculares, pues obviamente al principio las prótesis quedan altas, porque el músculo las abraza, pero luego se acomodan. Entonces, pues nosotros personalmente, por lo menos me gusta más colocar las retromusculares, porque a veces siempre terminamos colocando nosotros, cambiando unas prótesis retroglandulares para pasarlas a una retromuscular por esa razón y termina una paciente con una mastoplastia completa, Me acuerdo total. hace un Entonces, tiempo, me llegó una paciente, ella no quería una pexia, ¿sí? Tenía sus senos eran bonitos, pero estaban muy abajo. Pues, yo le dije que la única opción, si no quería cicatrices grandes, pues era ponerlos sobre el músculo, pero que en 2 años ella iba a venir a que le hiciera la pexia porque el seno iba a caer más. Y fue muy chistoso porque exactamente a los 2 años llegó por su pexia. Le pusimos ya el implante atrás del músculo, hicimos su pexia, quedaron súper lindos, porque sí. ella sabe de quién hablo, le quedaron hermosos. Entonces, pero sí, lo ideal es ponerlo atrás del músculo. Atrás del músculo no las tumba nada, no sé qué hace un implante muy grande, que era una Ujú. pregunta que vi por ahí, que si el implante es muy grande, te tumba el seno. Pues claro, si tú le metes mucho peso, hay músculos que no son muy competentes y pues van a también a ceder, pero nunca van a ceder de la manera en que cede la piel. La piel es un tejido muy elástico y si tú le pones un peso, ella va a ceder, 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 y hasta que acaban en el ombligo. Entonces, a mí Exacto. soy amante de la ubicación retropectoral, Retro. Dice Exacto. una paciente que qué tan efectiva es la bomba. Pues están ya metiéndose con preguntas de anestesia, pero podemos orientarlos un poquitico. Es efectiva, sí, pero no te va a quitar el dolor 100%. Estoy dando las preguntas que más le están dando likes ahí en el signito de interrogación, así que no alcanzaremos a responderlas todas, entonces denle like a las preguntas que más les gustan. Pregunta otra paciente, que ¿cuál es la diferencia entre la anestesia raquídea y la peridural? También son preguntas de anestesia. De anestesia. Esas se las dejamos de anestesia. No hay mucha diferencia a niveles prácticos. O sea, sí hay diferencias, pero son algo muy, muy técnico como para explicarle al paciente. Para lo que necesita, el paciente necesita saber es que son similares, de anestesia por áreas. Ambas van para la columna y te anestesia desde la salida de los nervios de la. Ajá. ¿Qué puede producir que un seno se encapsule? Yo creo que es un tema que todavía no está clarísimo, clarísimo, clarísimo. Son teorías, ¿sí? Pero pues en una época se creía que era la textura, entonces que era porque eran lisos. Al principio, cuando empezaron los implantes, ellos eran lisos y se ubicaban sobre el músculo, no se ubicaban atrás del músculo. Y empezaron a ver que se contraía mucho, que sea para que el paciente entienda, la contractura es como una cicatriz que se hace alrededor del implante, ¿sí?
pero es una cicatriz que empieza a engrosarse, 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 engrosarse. Y todo esto se da por el depósito de fibroblastos, o sea, el material que nos produce la cicatriz, que se creía que como el implante era liso no se podía adherir el fibroblasto al implante, entonces se producía más fibroblastos. Después que hicieron, las cambiaron a texturizadas, pero por esa misma época que se cambiaron a texturizadas también se cambiaron a ubicarlas retromusculares y se vio que se encapsulaban menos. ¿Sí? Finalmente no se sabe si fue porque la ubicaron atrás del músculo que se empezaron a encapsular menos o por la textura del implante, pero yo sí he visto más encapsulamiento en pacientes que se ubica la prótesis por encima del implante. Se cree que es porque se mueve más, entonces al moverse más se produce más fricción en la cápsula y eso produce más cicatrización, engrosamiento de la cápsula. Pues la verdad son temas que no están todavía 100% claros como para decirles es por esto y es por esto. Pero sí también es importante que la pregunta también dice, es qué puede producir un seno encapsulado. Ah, Usualmente puede producir dolor, puede producir deformidad, sí, 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 puede perdón. producir rippling. Entonces, no solamente es la razón por la cual se encapsula, sino qué produce, puede producir eso, ¿no? Sí, inclusive también acumulación de líquidos y básicamente más que todo dolor, es lo que más les molesta a los pacientes. Dolor, el cambio en la forma, si tú tienes tu seno En de la una forma y tú forma, empiezas a ver que un seno se empieza a volver más redondo y que tú te lo tocas y está más duro y duele, no siempre duele, pero ya cuando duele pues es un grado de contractura mayor. más avanzado, pero tú lo empiezas a ver porque te empieza a cambiar de forma y lo sientes más duro. ¿Es peligroso? La verdad no es peligroso. ¿Se puede hacer un amarre de músculo en una mini lipectomía, Rochi? Se puede hacer una Un amarre. amarre de músculos. Sí, sí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando casi, de hecho nosotros hicimos una esta semana que pasó. Pero básicamente cuando los criterios de una mini lipectomía son como muy puntuales, son muy puntuales. Pero en ambos, tanto en la lipectomía como en la mini lipectomía, sí podemos hacer amarre de músculo siempre y cuando el paciente tenga la indicación de hacerse, ¿no? Se puede hacer. De una vez deberíamos aclarar qué es una mini y qué es una lipectomía, para que el paciente lo tenga claro que de pronto también hay mucha confusión en cuanto a eso. ¿Sí? Básicamente, lo que pasa es que cuando estamos hablando de minilipectomía, casi siempre el objetivo es poder hacer una corrección del abdomen inferior. La resección de un colgajo pequeño que no sea tan grande son de esos pacientes que no tienen un abdomen tan flácido y que no tienen un colgajo tan grande como para poder hacer una lipectomía completa. También que cuando podemos lograr, entonces es una cirugía que si bien es muchísimo más elaborada que una lipectomía, porque los campos operatorios, el campo operatorio de una lipectomía es mucho más difícil de manejar por los espacios anatómicos que hay que trabajar. No es como una lipectomía que usted tiene pues un espacio mucho más amplio, usted tiene un panorama mucho más amplio y más cómodo para poder trabajar los pacientes. Pero básicamente sí es como, cuando se dice menilipectomía, de hecho para mí como, no sé si podríamos cambiarle el nombre porque es una cirugía más difícil de hacer. Es más, a Sí, veces me preguntan, ay, ¿por qué cuestan igual? Realmente debería costar sí, más es la una cirugía lipectomía, porque, claro, más porque difícil, usted tiene que trabajar en un área quirúrgica pequeña, tunelizar hasta arriba para poder hacer la aplicatura. más complicado, Entonces eso requiere, de hecho, hasta más instrumental, o sea, es otra cirugía diferente con un mismo objetivo. es mucho más complejo. Pero tiene unas indicaciones muy puntuales. Básicamente son para pacientes que tienen colgajos menores y con una leve distensión abdominal, pero más inferior, básicamente, más inferior. Ujú. Bueno, miremos aquí, acuérdense, las preguntas háganlas en el signo de interrogación que aparece abajo. Están haciendo muchas preguntas ahí que se me van a ir perdiendo porque eso sube. Yo voy en orden de las que va preguntando y que le han dado más like, esas aparecen arriba. ¿Los senos duelen más que la lipectomía? Los senos, pues, relativo. Bueno, Eso no es sí, igual en todos los sí. pacientes. Hay pacientes que les duele más una que otra. Aquí vamos a ver qué pregunta esta paciente.
¿Cómo se corrige la cola si hubo una lipotransferencia y la grasa se absorbió? Uno, comiendo un poquito hasta que la cola te crezca y ya. O dos, hacerse otra lipotransferencia, que no será lo ideal. Esta pregunta está chévere. ¿Cómo se define el abordaje para una mamoplastia de aumento? Respóndela tú, Rochi, dame un minuto, yo ya vuelvo. Ve respondiendo. Bueno, básicamente el abordaje para una mamoplastia de aumento está basado en el tipo de herida que se hace. Casi siempre nosotros buscamos tener heridas que no sean perceptibles a la vista. La mayoría de las veces las hacemos en el borde inferior de la areola, siempre y cuando el paciente pues así lo acepte. ¿Qué riesgos tiene ese tipo de abordaje? Básicamente en la parte del pezón de la mama hay una glándula sebácea, si hay una producción importante y hay un remanente de algunas bacterias que obviamente el paciente si llega preparado y se hace una excelente preparación quirúrgica no es una razón para que se infecte. Otro abordaje que se hace es un abordaje submamario, o sea, en el ángulo, en la parte del pliegue submamario, que también es una zona que cuando se hace la incisión, es una incisión más o menos de unos 5 o 4 centímetros, máximo 4 centímetros, y por allí también se puede hacer un abordaje para colocar debajo del músculo la prótesis. ¿Cómo se define? Depende también de lo que uno vaya a lograr, el tamaño de la prótesis es importante. Hay un abordaje también que es el axilar, que casi nosotros no lo hacemos porque es un abordaje que tiene unos riesgos un poco mayores por el tema de los plexos braquiales. ¿Cómo se define el abordaje? Básicamente se define por lo más fácil y menos riesgoso para el paciente. Nosotros la mayoría de las veces los hacemos, el abordaje casi siempre es en el borde inferior del areola. Yo creo que eso también depende mucho de la escuela, de muchos factores. Sí, A ver, ahorita hay algo pues, asociado a ese tema. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los pezones tienen unos conductos, como unos tubitos, ¿sí? Por donde sale la leche. En esos yo tubitos les hablo de eso se ahora. suele almacenar bacterias que vienen del exterior. Esas bacterias no se van a limpiar cuando se hace el lavado quirúrgico. Entonces ahí quedan algunas bacterias que se cree que son una de las causas para infecciones, contracturas y otras complicaciones de la mama. Entonces actualmente nos sentimos con eso se está hablando mucho de hacer abordaje submamario. Inflamatorio. El problema de ese abordaje submamario es que a veces todo lo que está pegado al tórax suele cicatrizar no muy bien. Entonces yo he visto más cicatrices patológicas en el abordaje submamario, que además es un abordaje que al paciente se le va a ver cuando se ponga un bikini. Uno lo que siempre, lo que tú decías, buscamos hacer incisiones que se vean poco. Este abordaje, siempre que te pongas un bikini y te vas a broncear, se va a ver. Entonces, Se va a ver. yo prefiero hacerlo por areola. Eso depende, yo le pongo al paciente que escoja cuál quiere, dependiendo de lo que el paciente quiera, que no se le vea o que no se le toque el pezón, porque aman sus pezones y si es cierto que así uno haga una cicatriz bonita, es posible que las areolas nos cambien un poquitico. Sí. A ver, esta tiene muchos likes. Doctor, ¿por qué quedan tantas colas con forma de corazón más grande arriba que abajo? Tiene que ver con él. Eso ya es cosa del cirujano y cosa... El paciente, las colas tienen 4 formas, la cuadrada, la, la que es en A, que es la más bonita, y en V, ¿sí? La más bonita es la que está en A, que es en forma de corazón invertido, la cual tiene más volumen abajo que arriba, ¿sí? Es como esto, ¿sí? Esas Es son las esto. más lindas, las de mejor pronóstico y a las que nosotros buscamos apuntar cuando se hace un moldeamiento, que será como un corazoncito invertido, ¿sí? Hay colas que son cuadradas, son fáciles de arreglar porque eso no es sino quitarle más arriba y ponerle más abajo y quedan. Pero están las colas en nube, ¿sí? Que ya vienen con más grasa arriba que abajo. Abajo tienen como unas adherencias ahí. Esas colas no son fáciles de arreglar.
se busca quitar siempre volumen arriba y tratar de poner abajo. La cosa es que abajo hay unas adherencias que no permiten que la grasa pegue bien en ese tipo de glúteos. Entonces, son difíciles de corregir, pero si tu cola era cuadrada y quedó como un corazón con más volumen arriba que abajo, ahí habría que evaluar qué fue lo que pasó. ¿Sí? Pero lo que siempre se busca es que tenga más volumen abajo que arriba, que sea como un Y sobre corazoncito todo que el invertido. derrier, exacto, y sobre todo que va muy de la mano del derrier, ¿no? Porque una de las cosas más bonitas que nosotras las mujeres buscamos es tener un derrier armónico y a veces los pacientes piensan que no tienen grasa, no tienen cola o no tienen glúteo y sí lo tienen, sino que lo que tienen es atrás en la parte dorsolumbar, sobre todo en la parte lumbar, unos panículos de grasa que hacen ver que no tenga. Y cuando tú liberas eso y haces lipoaspiras, inmediatamente el derrier sale y te das cuenta que glúteo sí hay. Y de ahí es cuando se trabaja. Y nosotros sí buscamos mucho la armonía, ¿no? O sea, de verdad que sí. O sea, no nos gusta como esas colas así cuadradas que queden así invertidas, no. Sí, Yo creo que nosotros ya esos nos enfocamos más en estructuras de poner grasa, la grasita en la parte inferior del glúteo, sí. porque si yo Y que se proyecte en la parte he central visto para estos poder senos que así, como en corazón, que muchas veces no es culpa del cirujano, sino que el paciente tenía ya ese glúteo y al aumentar lo que va así, pero otras veces sí es culpa del cirujano, mejor dicho, eso hay que evaluar cada caso. Aquí hay una pregunta sí. muy chévere para Oroch. ¿Cuál puede ser los efectos de hacerse una bichectomía a largo plazo? Las bolsas de Bichat que fueron extraídas pueden cambiar la anatomía del rostro. Sí, a ver, primero que todo las bolsas de Bichat son unas bolsitas de grasa que están en el tercio medio de la cara. Ellas tienen el objetivo de darle una dimensión al pómulo, a la mejilla y a la vez también acolchan los músculos de la masticación. ¿Qué pasa con las bolsas de Bichat? Que cuando son prominentes, que eso es algo muy genético, pues obviamente son las personas que tienen sus cacheticos y de una u otra manera se sienten acomplejadas por eso. Y, pero ellas también tienen un patrón de definición de la cara. Cuando tú tienes unas bolsas de bicha prominentes y te las quitan todas, o sea, no dejan un poquito, pues obviamente la cara se va a adelgazar, porque ese es el objetivo, definir y perfilar la cara. ¿Hasta cuándo se indica una bolsa de bichar para resección? O sea, yo digo las indicaciones, pues todas las mujeres hombres y mujeres que quieren hacer una definición facial y que vemos que las bolsas de bichar sí son bastante grandes. Pero hay contraindicaciones y también que hay que tener en cuenta. Personas mayores de 35 años no tienen criterio para una bichectomía. ¿Por qué? Por el proceso de envejecimiento. Nosotros perdemos no solamente grasa, colágeno, elastina, sino que también se van adelgazando las bolsas, ¿sí? Entonces, si ya no tenemos, entonces ya pasamos de una cara perfilada a la caída del tercio medio de la cara y te va a hacer un proceso, te va a hacer lucir más desgastado. Entonces, a pacientes mayores de 35 años no se indica tener una bichectomía. Hay otras técnicas de reposición facial diferentes, pero la bichectomía a mayores de 35 años no es la mejor elección para ellos. No sé si respondió la pregunta. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya tenemos más de 100 preguntas ahí, impresionante. Ya casi cortamos porque ya casi nos vamos para 2 horas. Vamos a responder las últimas dos preguntas. Vamos a darle las que más le han dado like en el icono Sí. del signo de interrogación. Aquí aparece Carolina, tiene 5 likes esta pregunta. ¿Cuántos masajes debo hacerme con la lipomarcación? Eso va a depender, ¿sí? De cuántas grasas te Relativo. extrajeron, qué tan traumático fue el procedimiento, qué tan duro psicológicamente te dio. Todo eso va a afectar para tu recuperación. Entonces, como les indicamos inicialmente, lo ideal es que estés delgada y psicológicamente preparada. Estas pacientes que cumplen solo estos dos criterios posiblemente van a requerir de 10 masajes. ¿Sí? Pues si tú estabas muy gordita, te sacaron mucha grasa y no has hecho sino quejarte y quejarte del proceso, te deprimiste, estas pacientes posiblemente van a llevar 2 meses drenando. Que las he visto, pacientes que llevan Sí, yo también. más de un mes botando líquidos. Eso tiene que ver mucho en el cómo llegaste antes, psicológica y físicamente. Entonces recuerda, Así eso es es. el mensaje que quiero que se lleven hoy, la parte psicológica. Si te vas a operar, no creas que no te va a doler. Todo
todo cambio duele y las cirugías plásticas duelen mucho. Entonces ve preparada psicológicamente para doler, pero asume eso con alegría. Ah, qué chévere, voy a cambiar, me duele como un berraco, pero va a quedar súper linda. Esa actitud buena. Es la actitud, Es la impresionante. actitud. Últimamente he hecho el ejercicio de ver mis pacientes antes de la cirugía, van con emoción. Esos pacientes yo sé que se van a recuperar y les hago un seguimiento y son pacientes que se recuperan súper rápido, súper rápido. Mientras que esas pacientes que van como indecisas, como que, ay, yo no, ya no sé si operarme o no, o que van con mucha ansiedad, ya sé que va a ser un paciente problema, ¿sí? Por Y eso es muy importante que los mismos pacientes sepan qué tan preparados están, porque obviamente es una cirugía y la gente llega con ansiedad. La ansiedad forma parte del proceso prequirúrgico. Sería también preocupante que no la tuvieran, exacto. pero una cosa es tener ansiedad, otra cosa es tener miedo. Entonces, cuando una persona no llega convencida de que su gran sueño, de su gran objetivo es ese, pues es mejor que lo aplace un poquito hasta que sienta que está Para que preparado. esté psicológicamente preparada, yo opino igual. Ujú. ¿Sí? Así es. Bueno, vamos a responder la última. Esta que tiene 9 likes. Camila Betancourt pregunta la marcación, si te engordas se pierde o quedas gordas con marcación. Claro que eso ya lo habíamos respondido, ¿no? Ya lo hemos Te respondido. engordas con la marcación y te embarazas con la marcación. Y es lo que yo les hago mucha énfasis a los pacientes hombres. A los que le marcamos los cuadritos, y piénsalo muy bien. Piensa tú en 20 años qué vas a hacer cuando ya no te preocupe mucho cuidarte, que te engordes. ¿Qué va a pasar? Horrible, se ve como una tortuga ninja. Una barriga con cuadritos, eso es horrible. Entonces, Sí, no se va a ver si bien. te operas, a cuidarte. Sí, Bueno, vamos a responder la última vez. Ponen grasa en las caderas, esta tiene 9 likes. Si lo necesitas, sí. Si ya sí. quieres verte con unas caderotas tipo caribeñas, pues a mí no me gusta lo personal, lo hago a veces y veo que el paciente vale la pena hacérselo, pero la verdad no me gusta mucho. Hoy en día lo que Sí. hablábamos, la moda es, la moda cambia, ¿sí? Y hoy en día la moda es verse fit. Entonces las caderas grandes son anti-fit. No me gusta hacerlo. Y Bueno, fuera de eso es procurar la armonía, ¿no? A veces también el paciente quiere como que vayamos contra su anatomía y contra su fisonomía. No, o sea, la idea de estas cirugías son cirugías que van a mejorar lo que ya tienes, no a ponerte lo que no tienes. Es muy importante ese concepto. Vamos a mejorar lo que tú tienes. Vamos a darle lo mejor a lo que tú tienes, porque es difícil darte lo que no tienes. exacto. Bueno, yo creo que ya le vamos a dar finish a esto, ya casi 2 horas. Muy buen like, muy buena asistencia. Muchas Sí, muchas preguntas, gracias. esperamos responderlas después. En 15 días estoy preparando un live muy interesante, un tema de mucho tabú, ya les estaré avisando de qué es, pero es algo con la vagina, con la estética vaginal, para que si tienen algún interés en esto, los esperamos en 15 días con un doctor muy amigo mío y que sabe bastante de este tema. Bueno, chao mi Rochi, te mando un Chao. abrazote a todos, Gracias muchas por la gracias por la invitación. asistencia, excelente. A Lástima todos que no hayamos ustedes. respondido todos, pero voy a intentar hacer este live mucho más frecuente y los pueden ver en ya, esto queda guardado, lo pueden ver luego. Bueno, que estén muy bien. Bueno, Chao y hasta gracias otra luego. vez. Chao, gracias. Buenas noches.